Amén. Buenas tardes todos, hermanos. Bienvenidos sean todos, porque hoy está la presencia del Señor, porque ha preparado una palabra para todos y cada uno de nosotros. Él quiere manifestarse de una manera a nuestras vidas y quiere, de alguna manera, que todos y cada uno de nosotros reciba sus bendiciones. Reciban un saludo de nuestro pastor, que él anda en los quehaceres de nuestro Señor. Reciban ese saludo porque el Señor también a través de nuestro pastor nos guía. Él es la esperanza de nuestra vida y nuestra gloria, porque Él nos ha enseñado ese camino de luz. Vamos a darle un cálido recibimiento a nuestros hermanos de internet, para que también ellos puedan recibir la palabra que hoy el Señor ha preparado. Inclinen sus rostros, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor para que pueda hacernos un corazón receptivo, contrito, y que tome el control de todas y cada una de las cosas de nuestro pensamiento, de nuestro ser. Señor Jesús, hoy venimos delante de tu presencia. Queremos recibir de ti, Señor, esta palabra santa, Señor, que has preparado para que nuestro corazón, Señor, receptivo se convierta en una fuente, Señor, que pueda, Señor, hacer que tu palabra tenga un fruto en abundancia para que nosotros lo podamos poner por obra en nuestras vidas. Queremos, señoras, ser alabadores y ser adoradores de tu gran amor, porque tú eres el único Dios verdadero en el cual, Señor, hemos depositado toda nuestra verdad, nuestra esperanza en ti, Señor. Estamos aquí porque sabemos que tu palabra, Señor, dice que estás presente cuando dos o más están de acuerdo contigo y estás tú, Padre, para enseñarnos que eres el único camino, la verdad y la vida. Por eso, Dios Santo, aquí reunidos unánimes, Señor, perseveramos en tu doctrina. Perseveramos, Señor, en tu gran amor. Queremos, Señor, que por parte del Espíritu Santo, Señor, nos guíes y que el Hijo tuyo, que está a tu diestra, Señor, que es nuestro hermano, nuestro amigo, Él nos guíe, Señor, para poder llegar a ti. En el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias y todos decimos amén. Muy bien, hermanos, hoy el Señor ha preparado una palabra para todos y cada uno de nosotros. Quisiera que fuéramos a nuestra espada, nuestra Biblia, y fuéramos a Mateo 28 y viéramos el versículo 18 al 20. Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Ya lo tenemos? Y si no, ya está aquí en la pantalla. Mateo 28. Tu palabra dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos amén. Pues bien, nuestro tema es cómo deberán los cristianos cumplir con la gran comisión. Lo que acabamos de leer, hermanos, es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, que debemos de ser, ¿qué? Evangelizadores. ¿Cuál es el mejor método para llevar a cabo la gran comisión? Cualquiera de nosotros nos preguntaría, ¿cuál es el mejor método? Pero vamos a ver qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras de cómo nosotros podemos lograr una buena evangelización, o cómo o hasta dónde hemos podido hacer que esta evangelización haya surtido en nuestra vida, o tal vez algunos no sabemos llevar la evangelización como el Señor quiere o como está escrito. Por esa razón, el Señor me puso en esta situación para que aprendamos que el Señor quiere que nosotros aprendamos
de una manera como Él evangelizaba. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo se haya preparado para poder evangelizar? Yo creo que sí. Yo creo que Él tenía un adiestramiento, o Él ya venía con ese adiestramiento. Y nosotros, para evangelizar, necesitamos una preparación, necesitamos un adiestramiento. Pero ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera lo podemos transmitir? Pues la palabra lo dice. ¿Cuál es el mejor manera de llevar la palabra a nuestros hermanos? Y antes de contestar dice, existe una tendencia de parte de nosotros los cristianos en no entender todos los componentes de esta comisión. Nosotros mismos somos causa de que ponemos ciertas limitantes, porque el Señor en su palabra no pone ninguna limitante. Él nos enseña la palabra tal y cual es. Él nos enseña la palabra tal y como Él la predicó, como su evangelio lo hizo ver en toda y cada una de sus predicaciones, porque Él no escatimaba en dar en abundancia su palabra, porque el poder del Espíritu Santo vivía con Él. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros ya tenemos una relación con nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amigo? Pero todavía aún hay una tendencia de parte de todos nosotros como cristianos que hemos puesto ciertas barreras. Dice que ningún cristiano puede afirmar obediencia a la gran comisión hasta que haya hecho discípulos por medio de la proclamación del evangelio. Es ahí donde nosotros nos tenemos que hacer una pregunta: ¿cuántos nos están siguiendo? ¿Cuántos hemos ya salvado? ¿Cuántos ya nos siguen? ¿Cuántos de nosotros estamos pudiendo llevar los frutos que el Señor quiere para que nosotros podamos alcanzar la promesa que el Señor nos ha dado, que nos va a dar vida y vida en abundancia? ¿Cómo lo podemos lograr? Fácil. ¿Fácil para quién? Para aquel que persevera, para aquel que quiere entender que nosotros somos los únicos que no debemos de poner ningún obstáculo, que nosotros debemos de ser obedientes. ¿Cómo debemos de ser? Obedientes. En la obediencia está la bendición. Yo digo amén. ¿Ustedes? Ningún cristiano, entonces, hermano, nos podemos jactar de que ya tengamos una multitud de almas salvadas, porque el Señor a la gente lo podemos engañar, pero al único que no podemos engañar es a Dios, porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él sabe realmente cómo estamos haciendo de su evangelio para poder salvar vidas. A veces nos jactamos nosotros y nos gloriamos y decimos: gloria a Dios, yo ya soy salvo. Pero el Señor nos dice: ¿y los demás, a los que te mandé traer, a los que te dije ve por ellos, en dónde están? Y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En qué momento? Tenemos que ser hacedores de la verdad, de la palabra que el Señor nos ha transmitido y nos ha dado como una gran encomienda. El que tener que evangelizar, dice aquí, que eso no quiere decir que cada cristiano debe llevar a cabo todos los componentes de la gran comisión en su propio ministerio. No. ¿Por qué? Porque tenemos quehaceres, tenemos llamados, y unos somos maestros, otros apóstoles, otros evangelizadores, otros misioneros, otros, ¿qué dijimos? Algunos interpretamos lenguas, otros hablamos, otros tenemos diferentes dones y ministerios, pero
por tener uno o dos o varios ministerios, no significa que debemos de darnos a la tarea de todo, sino que debemos de ser hacedores de la verdad, no por mucho abarcar, ¿verdad? O como dice esa palabra, que el que abarca mucho, poco aprieta. Entonces nosotros tenemos que tener uno o dos ministerios, pero bien realizados, bien hechos, porque nosotros nos podemos muchas veces sobrecargar de trabajo, y en su palabra también lo dice, que no nos afanemos, que debemos de llevar las cosas, y que cuando Él nos predique tengamos que estar atentos, no al afán, al trabajo, sino que tengamos que estar atentos a la palabra que el Señor nos está trayendo. Eso lo hemos visto, y está en una cita bíblica en donde el Señor visita a María y a quién, a Marta, ¿verdad? Y una de ellas estaba muy hacendosa y la otra haciendo lo que el Señor le gustaba, estaba escuchando la palabra del Señor. Entonces, hermanos, Dios ha dado dones, ministerios y oficios sobre todos y cada uno de su pueblo. Todos y cada uno de ustedes ya sabe cuántos dones tienen, cuántos ministerios también, porque a veces tenemos varios ministerios, ¿sí? Pero dice un proverbio, ¿verdad? Y la misma palabra dice que al que a dos amos sirve, con uno queda mal, ¿verdad? Entonces nosotros a veces queremos y creemos que el llamado del Señor es porque nos quiere llevar a 1, 2, 3, 4 ministerios y demás, pero ¿qué pasa? Que a veces no nos damos, nuestra capacidad no nos da para más. Entonces lo que tenemos que pensar es que si vamos a tener unos ministerios, tengamos que hacerlo como el Señor lo hacía. Su ministerio era evangelizar. Dentro de su capacidad, el Señor tenía un gran poder. Él tenía un gran poder para hacer todas y cada una de las cosas. Y tenía un gran ayudador que era el Espíritu de Dios, que era el Espíritu de Dios que le daba toda potestad. Y aquí ustedes lo están escuchando, que el Señor nos está dando la potestad. ¿Cuál es esa potestad que nos está dando el Señor? El poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros, hermanos, podemos evangelizar, pero lo tenemos que hacer de una manera que podamos ser hacedores de su palabra, porque aquí lo dice. Sin embargo, es ciertamente la voluntad de Dios que cada cristiano apoye activamente y en oración a ese otro grupo de cristianos que están dedicados por entero a esas tareas. O sea, hay evangelistas, y a esos evangelistas los podemos ayudar orando, poniéndonos en la brecha para que se cumpla, que esos evangelistas puedan lograr. Pero nosotros no lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Aquellos que están en una situación de salir como seminaristas, en los seminaristas que salen a unos lugares, ¿los podemos acompañar y podemos hacer las cosas que ellos están haciendo? Yo creo que no, porque ellos andan en otros lugares, porque su palabra dice que debemos de llevar el evangelio hasta el lugar más apartado. Y esos seminaristas o esos seminarios que van, esos evangelistas se trasladan a lugares más lejanos. ¿Cómo les podemos ayudar? Orando por ellos, orando, poniéndonos en la brecha para que ellos lleven el evangelio, y ese evangelio sea sembrada la palabra de Dios como Él quiere que nosotros la enseñemos, tal y como es, tal y como nosotros nos la ha enseñado, porque nosotros también somos adiestrados, pero ahí está el pero. Cuando nosotros nos ponemos a pensar que el Señor tiene un propósito, los propósitos que están aquí presentes son para que nos vivifiquemos y edifiquemos, y que cada día seamos mejores, y que tengamos una vida
una vida pero de cristianos verdaderos. Y no nada más seamos unos cristianos que vengamos a tener que decir, hermano, buenas tardes, al rato nos salimos, agarramos nuestras cargas que trajimos y al rato se nos olvida hasta la palabra que recibimos. El Señor quiere que recibamos la palabra y que nos la llevemos y que la apliquemos, que seamos hacedores de su verdad. ¿Cómo podemos constatar y dar que estamos siendo buenos adoradores, buenos alabadores, cumplimos en nuestros grupos familiares, cumplimos en nuestra congregación, estamos levantando nuestro nivel cuando venimos a las escuela bíblica y nos inscribimos en los cursos porque tenemos hambre y tenemos sed? Queremos recibir el alimento de nuestro Señor porque también ese es el evangelio, que nosotros nos evangelicemos. Para poder evangelizar, primero me necesito evangelizar, digan yo, primero yo. Entonces, para poder evangelizar, me tengo que evangelizar yo y ser hacedor de la palabra, ser hacedor de la verdad que el Señor me está enseñando, porque el Señor quiere que cambie mi nivel, que no me quede nada más en sus pies, que no me quede parado nada más frente a su cruz, sino que tome mi cruz y que yo lo siga, y que pueda hacer ese hacedor de esa verdad que el Señor me está transmitiendo. Y dicen ustedes, bueno, ¿y dónde está esa verdad? El evangelio es Jesucristo mismo y la palabra es la verdad. Y aquí está escrito la verdad. Cuando nosotros decimos, ¿y dónde la puedo encontrar? Aquí hay varios números de teléfonos, ¿verdad? En donde podemos llamarle al Señor y Él nos va a contestar a través de la oración, a través de la palabra, a través de las predicaciones, a través de que nos estamos edificando en los cursos de evangelización, en los grupos familiares. A veces somos discípulos. Yo pregunto, ¿somos discípulos? Muy bien. Un verdadero discípulo es aquel que persevera, practica y hace. Tenemos el ejemplo de nuestros discípulos, de nuestros verdaderos discípulos que siguieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos decimos amén, pero el único, porque aquí yo les puedo decir sí, amén también, hermanos, pero el único que tiene la verdad de que si realmente somos unos verdaderos discípulos es Dios. ¿Hasta dónde está nuestra relación? ¿Hasta dónde hemos puesto en práctica esta situación de poder llevar su palabra hasta el lugar más apartado? Que sea, a veces nos aprendemos las citas bíblicas y decimos, Señor, hazme un hacedor de tu palabra. Señor, yo quiero predicar tu palabra. Pero a veces les decimos, hermano, ya siendo discípulos, te toca orar. ¿A mí? En lugar de que digamos, sí, amén, porque no estamos solos. ¿Cuántos creen que tenemos la potestad de poder hacer todas las cosas que el Señor nos ha dado en su verdad, en su palabra? Y allí estamos dando una demostración de falta de fe, de falta de que no le estamos creyendo a nuestro Señor. Por eso es importante que nosotros estemos conscientes de que el Señor nos quiere edificar y nos quiere llevar a un nivel más grande, y que tengamos que ser hacedores de la verdad de la palabra, para que nosotros tengamos que no anhelar cosas que tal vez a lo mejor no las podamos llevar a cabo. Queremos ser servidores del Señor, pero cuando se trata de decir, oye hermano, te toca ir a lavar los baños, ¿y yo por qué? Si hay otros más. Hoy nos toca hacer esto y decimos, pero hoy no puedo porque tengo demasiado trabajo. Y empezamos a poner una, otra y otro obstáculo. Pretextos
sobran muchos. Pero cuando realmente nosotros queremos servir al Señor, dice la palabra del Señor, Jesucristo dejó todo, los apóstoles también. Como discípulos tenemos que ser hacedores de la palabra. Así lo dice, que debemos de ser hacedores de la palabra. La palabra no se habla nada más, sino se practica, se lleva a la realidad. Y la realidad es cuando nosotros estamos evangelizando y ve que nuestra vida ha cambiado, que nuestra vana manera de pensar, hablar, decir es diferente. Si a mí me conocieron o me hubieran conocido hace unos años y que andaba yo arrastrando la cobija en el carnaval o andaba yo haciendo cosas indebidas que a Dios nunca jamás le agradaron, y que ahora doy testimonio de que el Señor me ha levantado de ese lodo cenagoso y que ahora, gracias a Dios, puedo predicar su palabra, es porque el Señor ha hecho de mí una nueva criatura. Y le doy gloria a Dios porque Él es el único que puede transformarnos. Pero cuando nosotros menguamos, cuando nosotros queremos hacer las cosas que el Señor nos ha dado para llevarlas por verdad, por llevarlas en práctica. Y primeramente en mí. Yo no puedo predicar el evangelio, hermanos, si yo no conociera a mi Dios, que Él ha hecho todas estas grandes maravillas en mí. Tendría yo, ustedes me creerían lo que yo les estoy diciendo si ahorita salgo, me fumo un cigarro o me voy de parranda o me encontraran por ahí, ¿qué pensarían de mí? Que soy un falso cristiano. Y hay gente que así nos dice, ¿y eso? Que es cristiano. Y a veces a nosotros se nos llegan a salir ya como discípulos, como hijos de Dios, se nos llegan a salir esas expresiones. Y eso que somos cristianos. Debemos de guardar nuestra boca. Debemos de guardar nuestra lengua, debemos de guardar una buena actitud, debemos de guardar un buen comportamiento, porque la justicia no es de nosotros, la justicia es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces nosotros debemos de guardar nuestra boca para cuando nosotros tengamos que no ser jueces de nadie, de los que no somos mejores que los que no han recibido a Cristo. No somos mejores de los que aquellos no están en este momento con nosotros. No somos mejores porque realmente, les digo la verdad, no hemos hecho nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Ir y evangelizar, ir y traerlos, ir y que estas sillas que están vacías estén repletas de aquella gente de los que nosotros hemos ido por ellos. Eso es la evangelización. El Señor traía arrastrando multitudes y algunos lo conocían y otros no lo conocían, pero algunos empezaron a creer por fe. Los que están aquí, ¿tienen fe? Amén. No necesitamos ver a nuestro Señor Jesucristo para creer. Estamos aquí porque lo amamos. Estamos aquí porque hemos creído en su palabra. Estamos aquí porque estamos creyendo que Él está formando nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Y que estamos siendo aquellos que necesitan que seamos mejores cada día y que podamos llevar el evangelio con nuestros semejantes primeramente y después a los lugares más apartados que serían los confines de la tierra. Por eso yo bendigo a todos aquellos mis hermanos que son misioneros, porque no escatiman ni sufrimiento, no escatiman en gastos, no escatiman en nada, porque han entendido que hay que llevar el evangelio, hay que llevarlo. Y a veces nosotros no queremos subir al cerro del Tenayo porque hay muchas piedras, hay muchas veredas. ¿Y cómo vamos a llevar el evangelio ahí? ¿Cómo vamos a ir a la colonia de Atlihuayán? Bueno, es que allá hay otros hermanos, muy bien, pero más allá de Atlihuayán, o aquí en Rancho Nuevo, o aquí,
¿cómo vamos a llevar el evangelio? Algunos hasta decimos, pero es que ¿cómo lo voy a llevar si a mí nadie me conoce? Algunos decimos, es que no me conocen, pero te vas a dar a conocer. El Señor va a hacer que te conozcan. Jesucristo iba y decía, no me conocen, pero Él empezó a darse a conocer y en un principio no lo conocían, pero después hasta testimonio daban de que Él era el Mesías, de que Él era el Evangelio, de que Él era la verdad, de que Él era la palabra, de que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué esperamos, hermanos, para que nosotros tengamos que hacer y cumplir para la evangelización? Nos hace falta, ¿qué nos falta? Fe, confianza, cambio de actitud. Todos y cada uno de ustedes tenemos que hacer un análisis de lo que somos y de la relación que tenemos con nuestro Señor, porque realmente el Señor es el que nos va a moldear, es el que nos va a transformar. Depende de cómo nosotros se lo pidamos, de cómo nosotros querramos ser, de cómo el Señor escuche las peticiones de cómo quiero ser, porque el Señor lo sabe todo. Él nos puede transformar y hacer, pero Él quiere que tú y yo se lo tengo que pedir. Yo se lo tengo que pedir y decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Quieres que yo sea un evangelista? Hazme un buen evangelista. ¿Quieres que sea un buen maestro? Hazme un buen maestro. En la medida de los dones que nosotros tengamos, pidámoslo, pero pidámoslo con fe y con amor. Pidámoslo porque el Señor no escatima en todas las cosas que nosotros le pidamos. Clamamos y clamamos. Lo hacemos de corazón, en espíritu y en verdad. Solo Dios sabe, mide y pesa nuestros corazones. Por eso es bien importante que cuando estemos aquí clamemos, pero en espíritu y en verdad, y que el Señor escuche nuestras rogativas oraciones y no nada más se queden aquí en el techo, sino que lleguen hasta donde Él habita, hasta el tercer cielo, para que Él haga de nosotros lo que nosotros estamos pidiendo. Él responde nuestras oraciones cuando nosotros se lo pedimos en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Dice aquí, claro está que algunas veces las circunstancias nos dejan impotentes para hacerlo, ¿verdad? A veces las circunstancias cuando vamos a evangelizar, vamos en una combi o vamos a un lugar, obviamente que no conocemos a las personas, pero evangelizamos. Y decimos, después, ¿cómo lo voy a llevar a mi iglesia? O después, ¿cómo lo voy a llevar a mi grupo? Pues eso es bien importante, que el Señor nos ha dicho que llevemos la evangelización, hablemos de Él en cualquier lugar. Nos ha dicho que hasta los confines de la tierra, o nomás dijo, a los donde te conozcan o a donde tú conozcas. No, podemos ir en un avión, digan amén, a los Estados Unidos, por ejemplo, a Europa, no a Europa, ¿no? A Europa, a Roma, amén, y que vayamos de vecino con alguien y que le tengamos que evangelizar, pero pues no te conozco, ¿por qué lo voy a evangelizar? No importa, yo lo voy a evangelizar. ¿Por qué? Porque estoy tratando de cumplir lo que el Señor me ha dicho, la gran encomienda que me ha dicho. Y a veces eso es frustrante y decimos, no, pues no lo hago, ¿verdad? Pero dice, es impotente para hacerlo, como por ejemplo testificar en un avión, o cuando, pues el poco tiempo que tenemos, ¿verdad? Vamos de aquí al mercado y me encuentro a una persona y le voy hablando de Dios y de repente dice, nos vemos porque yo me voy a la carnicería, yo me voy al otro, pero ya le hablamos de Dios y sembramos una pequeña semilla del evangelio. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y lo que el Señor va a hacer su obra de que fructifique y pueda llevarlo al lugar
a donde Él lo necesita. Amén. Muy bien, entonces, pero esto, hermanos, que no sea una excusa para nosotros el no evangelizar. Tenemos que evangelizar a todo el mundo, a todo el mundo, ¿sí? En cualquier lugar, en cualquier lugar. A veces pensamos que no es necesario porque vamos en un servicio y va bien lleno. ¿Y cómo? Si me van a oír, ¿qué van a pensar de mí? Y empiezan los pretextos, empiezan las excusas. No, pues dice la palabra de Dios que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Eso es lo que debemos de pensar, que no nos debemos de avergonzar del evangelio porque es poder de Dios. Y Él va a abrir las puertas, Él va a abrir los oídos, Él va a abrir los corazones, Él va a hacer su obra, porque instrumentos solamente de Él somos. Y el Señor quiere que cumplamos la gran encomienda que nos ha dado. Y entonces no escatimemos en el esfuerzo, no escatimemos en dar su palabra, no escatimemos, hay que darla y darla en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Cada convertido, como nosotros, que ya estamos bautizados, debemos de estar bajo la disciplina y doctrina de toda la Biblia y por el Espíritu Santo en la iglesia local. Y a veces, muchas veces, eso es lo que pensamos, pero ¿cómo? Si no va a estar en mi iglesia local, porque estamos hasta allá, hasta Tlihuayán, o está más allá en Cuernavaca, o está en Tepoztlán. Eso no es importante. Lo importante es la evangelización, que el Señor va a abrir las puertas y lo va a llevar al donde el Señor lo espera con los brazos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, hermanos, por eso es que sea importante más que nada la evangelización. Evangelizar entonces es hacer discípulos, ¿sí? Evangelizar es hacer discípulos con un mensaje lleno de la verdad. Vámonos a 1 de Corintios 15, del 1 al 8. ¿Ya lo tenemos? Y si no, ya está en la pantalla también, ¿verdad? Yo leo el primero y así nos vamos alternando. Dice el 15 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, estoy mal. Perdón, me pasé. Dije 1 de Corintios, ¿verdad? Dije del 15, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios: y somos hallados. ¿Estoy bien? Sí. ¿No? 1 de Corintios 15, es 15, del 1 al 8. Entonces dice: además os declaro, hermanos, exactamente, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces nosotros hemos recibido el evangelio y nosotros debemos ser perseverantes en él, ¿sí? El número 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, es en vano. Ustedes el 3. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El 5.
el 6 yo, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El 7. Y el 8, los dos, todos juntos. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Saben quién está hablando? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y así me siento yo. Así me siento yo como un abortivo. Porque cuando andaba yo en pecado, yo no entendía nada del evangelio. Yo no entendía nada de la palabra. Pero ahora que el Señor me revela su verdad, me siento como Él. Me siento como Él y yo digo, gloria a Dios, pero qué gran apóstol. Porque me siento como Él, como abortivo, no me siento como Él con el gran poderío y demás. Yo me siento como Él porque me hace sentir así como un abortivo que yo realmente tal vez yo no quería y ponía muchos obstáculos, pero el Señor tenía propósitos para mi vida. Y yo digo amén. Y tenía propósitos para ti tu vida. Y por esa razón estamos aquí. Porque el Señor es bueno y nos enseñó el evangelio. Recibimos de otra gente el evangelio y ahora gracias a Dios le debemos de dar por esa persona. Algunos ya ni siquiera están con nosotros cuando nos evangelizaron. Otros ya ni siquiera los hemos visto o ya no están ni con nosotros en la iglesia. Pero gracias a esa persona que me enseñó el evangelio, aquí estoy y yo le doy gracias a Dios por esa persona. ¿Sí? Porque Él me enseñó el evangelio y gracias a que Él me habló de Dios y de su evangelio, aquí estoy, hermanos. Y eso es lo que debemos de hacer, recordar a aquellas personas que nos hablaron del evangelio, porque ahora somos lo que somos gracias a que ellos nos hablaron de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera, hermanos, es como el Señor quiere que nosotros también lo hagamos, para que también llevemos su palabra. Y tal vez aquellas personas que les compartamos del evangelio, algún día a lo mejor ni se van a acordar de nosotros, pero quien sí se va a acordar de nosotros es Dios, es Dios. Él sí se va a acordar de nosotros y nos va a decir, muy bien, hiciste lo que te enseñé, lo que yo te dije que hicieras. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces ahora dice, cuando nosotros debemos de evangelizar, lo primero que debemos de hacer después de evangelizarlo es llevarlos a que se bauticen, ¿sí? A que se bauticen. Y los debemos de bautizar. ¿Por qué los debemos de bautizar? Porque el viejo hombre tiene que morir para resucitar en Cristo Jesús, ¿sí? Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso lo importante que nosotros hacemos cuando evangelizamos, luego empezamos a hacerle las visitas, las 5 visitas, y empezamos a hablarle para preparar el terreno para que se bautice. Y ya cuando se bautiza, nosotros lo llevamos aquí en las fechas que el pastor nos dice, pero ese bautizo puede ser simbólico, porque algunos hermanos dicen, pues yo ya soy bautizado, pero realmente es simbólico cuando no se tiene fe. Cuando no se tiene la confianza en que realmente estamos resucitando a un nuevo ser, ¿sí? Se vuelve simbólico cuando muchas veces no tenemos la fe. Pues nomás me sumergieron en el agua, volví a salir de ella, pero haz falta de fe. Pero los que tenemos fe y que no necesitamos de ver las cosas, estamos conscientes de que ahora vivimos en Cristo Jesús y que vive el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y de esa manera, hermanos, es como nosotros tenemos que llevar a todos aquellos que se evangelizan. Tenemos que enseñar todas las doctrinas básicas, pero se refiere a las doctrinas que tenemos aquí en la Biblia. No vayamos a escoger que la doctrina de Pentecostés, que la doctrina de los testigos de Jehová. No, hermanos, necesitamos enseñar la verdad que está aquí. Esta es la verdad, esta es la palabra. Y aquí viene, necesitamos enseñar la verdad. Necesitamos enseñar la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Amén. Muy bien. No solo existe una tendencia de parte
de nosotros los cristianos de desobedecer todos los componentes de la Gran Comisión, sino que también a veces ignoramos la verdad de que Cristo y sus apóstoles daban mayor énfasis, o sea, hacían mejor el adoctrinamiento de los convertidos en todo el consejo de Dios. Ese es el énfasis que nosotros debemos de dar. Así como nuestro Señor Jesucristo, nuestro énfasis es o darle una fuerte, ahora sí que perseverancia, de lo que nosotros debemos de dar como doctrina. ¿Cuál es la doctrina que nosotros manejamos? La doctrina cristocéntrica. Y esa es la verdadera doctrina que el Señor nos ha dado, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Convertidos todos, porque es el consejo de Dios. Es la verdad. Aquí está la palabra de Dios. Está escrita, porque el Señor nos ha dado esa verdad, para que nosotros conozcamos la verdad. ¿Quién es la verdad? Porque esta doctrina habla de alguien que es el centro, es Cristo, y entonces Cristo es la verdad. Cristo es la verdad, y entonces nosotros debemos de conocer la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. Y entonces eso es lo que nosotros debemos de conocer, que el verdadero Dios que nosotros estamos amando, venerando, glorificando, dándole loor y gloria, a través de su Hijo Jesucristo es como nosotros podemos alcanzar las divinas bendiciones que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es conocer la verdad, conocer los propósitos que tenemos nosotros para nuestra vida. Queremos vivir la vida anterior que teníamos de pecaminosidad, de pecado tras pecado tras pecado, o las grandes bendiciones que ahora tenemos, porque tenemos a nuestro sustentador, a nuestro proveedor, que es nuestro Señor Jesucristo, y que Él es el que nos da todo. Él nos da alimento, el aire que respiramos, ¿verdad? Es el aliento de vida que nosotros recibimos, que Dios nos dio. Si nosotros quisiéramos dejar de respirar un rato, no lo podríamos hacer, pero el Señor nos dotó de instrumentos para que nuestro organismo, para que nosotros pudiéramos respirar, pudiéramos hacer las cosas. Hizo un cuerpo perfecto y nos hizo de el polvo, y algún día vamos a regresar al polvo, pero va a regresar nuestro cuerpo, que es corruptible, pero el Señor tiene preparada una nueva vida, un nuevo cuerpo que va a ser incorruptible y nos va a llevar ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nosotros estamos esperando, y eso es el Evangelio. Esa es la verdad que nosotros debemos de conocer y que debemos de predicar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dice su palabra, y si Él lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera, hermanos, de esa manera es lo que nosotros debemos de hacer. En el Antiguo Testamento, el amor está íntimamente relacionado al pacto y a la obediencia. Vámonos a Éxodo 20:6. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Si no, ya está aquí. Muy bien. Dice: y hago, así es, y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por eso nos conviene dar a conocer el Evangelio. ¿Les convendrá a aquellos que reciban el Evangelio de parte de nosotros? Por esa razón yo le doy gracias a Dios por aquella persona que me habló del Evangelio, porque ahora vean lo que el Señor tiene, que dice, y hago misericordia a millares. Él tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros, a los que me aman y guardamos sus mandamientos. De esa manera, hermanos, es como nosotros debemos de ver. Y esto es precisamente, había una situación de relación de los que tenían la relación con Dios de manera directa,
Y por eso en el Antiguo Testamento vienen diferentes citas. En Deuteronomio 7:6, 7 del 6 al 8, está adelantito. Que dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ustedes el 7? Y el 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón y de Egipto. Amén. Nos ha sacado de la esclavitud. Vivíamos en esclavitud cuando éramos pecadores. Estábamos en esclavitud. Y yo le doy gracias a Dios porque ahora somos libres, porque en la casa de Dios hay libertad. ¿Cuántos lo creen? Y el Señor nos ha hecho libres y nos ha hecho más que vencedores y nos ha hecho hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque antes nomás tuvo un solo hijo, el unigénito de Dios llamado Jesucristo. Pero ahora, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Pues son muchas las citas bíblicas y todavía me falta. Yo pienso que nada más las leamos en casita. Está otra que es el 10, el 10 y el 12. Vamos ahí, Deuteronomio 10, 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Eso es lo que el Dios nuestro quiere, que nosotros lo amemos. ¿Cuántos amamos a Dios por lo que el Señor ha hecho por nosotros? Amén, ¿verdad? Y sinceramente es lo que el Señor nos quiere dar como ejemplo, de que Él nos ama, pero en la obediencia está la bendición. Muy bien, pues ahora vamos a pasarnos a lo que es. Esto fue en el Antiguo Testamento, en donde había una relación, en donde había un pacto y una obediencia. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, en donde la base fundamental es el amor, que está más frecuentemente relacionado al discipulado y a la obediencia, ¿sí? En el Antiguo era el pacto y la obediencia, y en el Nuevo Testamento es el amor, que está más frecuentemente relacionado al discipulado y a la obediencia. Vámonos a Juan 21. Juan 21 en el versículo 23 y 24. ¿Ya lo tenemos? Yo leo el 23 y ustedes el 24, hermanos, por favor. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga a ti. ¿Estoy bien? Ahora ustedes. Amén.
¿sí? ¿Cuántos discípulos nosotros podemos dar testimonio de lo que ha hecho el Señor en nosotros? Nosotros somos testimonios vivos de lo que realmente el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros estamos dando testimonio de que realmente el Señor nuestro, ahora, el verdadero amor que nosotros sentimos está basado en que nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo sin necesidad de verlo. ¿O es necesario verlo? Lo hacemos por fe, lo hacemos por fe. Y entonces, la relación en el Antiguo Testamento sí había una relación con el Dios, pero ahora la relación que nosotros tenemos es por fe. Es por fe, y no necesitamos verla y tener presente las cosas para que nosotros podamos dar testimonio del Dios vivo, del Dios que está sentado a la diestra del Padre, y de que Él es el verdadero Dios, que un día, tal vez no muy lejano, estaremos delante de Él para poder recibir de Él todo lo que Él tiene preparado en su palabra. Y aquí está. Pero ¿qué necesitamos? Obediencia, lealtad, perseverancia. Tener que ser de la palabra una realidad, que seamos hacedores de ella. Muy bien. Así también tengo muchas citas y les puedo dictar para que ustedes las lean en casita, ¿sí? Es Juan 21 del 23 al 24 que ya leímos, es Juan 15, 9, 10. Juan 15, 9, 10. Luego es Primera de Juan 2 y versículo 4 y 6. También es Primera de Juan 5, 1 al 3. Y luego la Segunda de Juan 6, nada más la primera parte, que es el inciso A. Ahí nosotros podemos constatar, hermanos, ¿sí? Si me pones la última, hermanos, nada más sería Juan 6a. Es segunda de Juan. Es segunda de Juan 6, que es en el 1. ¿Ya está? Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Hasta ahí nada más. Ese es el inciso A. Es lo que el Señor quiere que nosotros andemos siempre. Dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Si nosotros queremos demostrarle a Dios que lo amamos, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Andar en sus mandamientos. Queremos demostrarle a Dios que lo amamos, hermanos, andemos en sus mandamientos. Queremos demostrar que amamos a Jesucristo, andemos en sus mandamientos. Queremos amar a nuestra iglesia, andemos en sus mandamientos. Queremos amar a nuestros pastores, andemos en sus mandamientos. Queremos amar a todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo seríamos antes? Andábamos en sus mandamientos. ¿Y cómo era nuestra vida? De fracaso, fracaso y fracaso. Pero ahora que hemos conocido el verdadero amor, aquí está. Demostramos a Dios que lo amamos cuando realmente andamos en sus mandamientos. Y andar en obediencia es cuando nosotros recibimos todas las bendiciones que el Señor nos ha prometido. Amén. Nuestras finanzas empiezan a crecer. Nuestros hijos comienzan a caminar en el camino de luz admirable hasta llegar al Señor. Nuestros hijos podemos confesar con nuestra boca que yo y mis generaciones serviremos al Señor. ¿Cuántos de ustedes ya pueden dar testimonios que tienen sus generaciones ya dando servicio y ministerio al Señor? Y algunos sí saben de lo que estamos hablando, pero otros como que todavía no, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Hasta dónde hemos descubierto o nos ha sido revelado el Evangelio?
porque eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Esto es lo que el Señor se quiere manifestar en nuestras vidas, porque muchas veces decimos que somos evangelistas, que somos pastores, que somos esto, que somos lo otro, pero ¿hasta dónde realmente? Y el Señor nos dice, espérate tantito. ¿Realmente si eres mi seguidor? ¿Realmente si eres mi maestro? ¿Realmente si me quieres servir? Esto es lo que yo quiero, que te detengas tantito, leas, escuches la palabra de Dios para que realmente veas si realmente me amas, si realmente quieres seguirme, si realmente quieres estar conmigo, si realmente quieres recibir el llamado de mí para que me sirvas. Tienes que aprender primeramente a evangelizar, pero evangelizarte primeramente tú para que seas testimonio vivo de que realmente Jesucristo y Dios vive en ti. Amén. Muy bien, vamos a decir, a modo de conclusión, vamos a dar 5 puntos para que nosotros podamos entender que el evangelizar, el estándar del amor bíblico es la doctrina. ¿Por qué decimos que el estándar del amor bíblico es la doctrina? Porque quien rige nuestra doctrina es la doctrina cristocéntrica, y Jesucristo es el centro de todo lo que nosotros tenemos que aprender. Por eso es el estándar del amor bíblico en la doctrina. Aquí está la vida y toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, desde antes de su nacimiento en el Antiguo Evangelio y el Nuevo Testamento, toda la obra que después el Señor vino cuando ya estuvo con nosotros en la tierra. Y viene otra cosa más en el libro de Apocalipsis, que es lo que nos depara, ¿verdad? Entonces, no me quiero meter en problemas, pero lo tenemos que leer todo, porque aquí está toda la verdad. Y por eso, el estándar del amor bíblico es la doctrina. Tenemos que dar una doctrina sana. Como una virtud cristiana, tenemos que dar que el amor es más importante que la fe, ¿sí? El amor que nosotros profesemos por nuestros cristianos, por nuestros semejantes, es la manera en que nosotros manifestamos el amor de Cristo, el amor de Dios. Y entonces es importante el amor, pero a veces nosotros, el amor que nosotros damos no es el amor de Dios, damos otro tipo de amor. Y por eso es importante que siempre la fe y la esperanza, como en 1 de Corintios 13 lo leímos, dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Pero no es más importante que la doctrina y la verdad. O sea, la doctrina es nuestro Señor Jesucristo, es la verdad, Él es la verdad, ¿verdad? Pero siempre nosotros debemos de fundamentarnos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios, pero darle más importancia a enseñar la doctrina que es nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio. Entender y aplicar, otro punto, entender y aplicar la Biblia no es una opción. Escuchen bien, hermanos, entender y aplicar la Biblia no es una opción. O sea que no es opcional que yo tenga que decir, bueno, pues a ver si puedo, aprenderé de la Biblia. No es opcional para Dios. El Señor quiere que nosotros aprendamos la Biblia y quiere que nosotros la apliquemos. No es una opción que tengamos que decir, pues es que no tengo tiempo, a ver si puedo, la aplicaré o no la aplicaré. Y en un principio, pues no la tenemos que aplicar nosotros para después llevarla a la aplicación. Por eso no es una opción, no es una opción. Sin la práctica, la doctrina es muerta. Allí está. Si nosotros no somos hacedores de la palabra, que es la práctica, o sea, practicar lo que es el Evangelio, practicar la palabra, hacer la realidad, la palabra se vuelve muerta. ¿Sí me explicó? Y de esa manera nosotros, el mejor testimonio que nosotros podemos dar es precisamente nuestra situación de cómo nos ven afuera ahora.
Si yo digo que yo amo a Dios, lo tengo que demostrar ¿cómo? Orando, diezmando, viniendo a mi grupo familiar, ser puntual, ser perseverante en la palabra. Todas esas cosas son las que nosotros demuestran que nuestra actitud está cambiando y que nosotros somos hacedores de la realidad que hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso sin la práctica la doctrina es muerta y la práctica sin doctrina es ciega. La práctica sin doctrina también se convierte en ciega, ¿sí? Muy bien. La primera tarea del cristiano es entender la doctrina sana. Esa es nuestra primera tarea, hermanos. La teoría sana y por lo tanto implementar la doctrina. Implementar es practicar, dar, enseñar, evangelizar, ¿sí? Primero el orden de la doctrina, después la práctica. Primero, ya dijimos, primero la doctrina, después la práctica. Esto es tanto bíblico como lógico. Amén. Y el cuarto punto, el éxito y la supervivencia de la iglesia se basan en su incremento de aceptar la Biblia, o sea que como la única autoridad de la verdad. Lo único que tenemos para que nuestra iglesia siempre esté viva, tenemos que aceptar la doctrina en nuestra iglesia y debemos de aceptar nuestra palabra, que es la Biblia. Este es el fundamento principal en el cual nosotros nos debemos. Esta es la base fundamental, la Biblia a la cual nosotros nos debemos. La palabra de Dios está escrita aquí. La palabra es la palabra misma de nuestro Dios, el cual nosotros nos debemos, al cual le debemos loor y gloria, porque es aquí donde Él nos enseña las bases fundamentales de lo que Él quiere para nuestras vidas. Esa es la base principal de que nosotros debemos de adoptar, de leer, de redarguir, para que el Señor nos la revele. Tenemos a alguien que nos ayuda, que es el poder del Espíritu Santo. ¿No es necesario? Sí, es muy necesario que nosotros nos doblemos nuestra rodilla y tengamos que pedirle al Señor que nos revele su verdad. Porque si nos paramos y leemos la Biblia como si fuera cualquier libro, no lo podemos hacer. Necesitamos la revelación del poder del Espíritu Santo. Cuando yo leía la Biblia hace muchos años, cuando yo era estudiante, yo leía la Biblia y yo no entendía nada. Pero ahora que tengo el poder del Espíritu Santo, primero doblo mi rodilla y le pido al Señor que me revele su palabra. Y es allí donde el Señor me descubre y me revela toda su verdad. Y es en donde nosotros tenemos que hacer hincapié, de poder doblar nuestra rodilla para que el Señor y el Espíritu de Dios tenga que hacer su obra en nosotros. Amén. Y de esa manera, hermanos, es como nosotros tenemos que decir. Entonces, el último punto, la iglesia crece en número, que significa cuantitativamente. Si somos 800, debemos de multiplicarnos lo doble, a 1600. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces nosotros debemos de multiplicarnos cuantitativamente. Y cualitativamente, ¿qué quiere decir cualitativamente? Que nuestro nivel de conocimiento del Dios vivo tiene que ser mejor. Que demos testimonio vivo de lo que nosotros el Señor nos ha enseñado. Que las cualidades de nuestro Señor Jesucristo las podamos dar a conocer sin tener que avergonzarnos, sin tener que escatimar, sin tener que ver que el tiempo, para muchos dicen, es oro. Pues el oro que nosotros buscamos y que nosotros como cristianos buscamos son primeramente las cosas del reino de Dios, que lo demás será dado por añadidura. ¿Sí, hermanos? Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, los tesoros del reino de Dios, que lo demás será dado por añadidura. Por eso es importante, hermanos, que nosotros queremos crecer tanto cuantitativa como cualitativamente. Debemos de proclamar el Evangelio, debemos de proclamarlo para que nuestra enseñanza sea sistemática de la palabra de Dios. Si el método escogido por Dios para edificar y sustentar su iglesia
es reemplazando con pensamientos y voluntad humanos, se asegurará inevitablemente la inutilidad eterna del trabajo. Por eso es importante que nosotros tengamos que asirnos de la mano del Señor, porque el Señor nos va a aligerar nuestras cargas. El Señor es el que nos va a abrir las brechas, el Señor es el que nos va a abrir las puertas, el Señor es el que va a abrir nuestro entendimiento, el Señor es el que va a abrir nuestro corazón para que nosotros podamos hacer todas las cosas que el Señor nos ha encomendado. Evangelizar es prioritario. Si queremos tener todas las riquezas del mundo, lo primero es lo primero: creerle a Dios y tener una fe inconmovible, porque no necesitamos ver al Dios que de la promesa, al Dios vivo que nos está prometiendo vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, por eso, hermanos, puede que esto no suceda en nuestra vida o en nuestro ministerio. Y si esto no sucede en nuestra vida y en nuestro ministerio, hermanos, hay que reflexionar, porque realmente, si queremos que el Señor haga de nosotros unas nuevas criaturas, es el momento de que nos inclinemos y le pidamos al Señor que nos ayude. Inclinen su rostro, hermanos, por favor. Señor Jesús, hoy venimos delante de tu presencia. Queremos agradecer por tu palabra, Señor. Hoy queremos que esa palabra, Señor, caiga en un corazón receptivo, pero que sea, Señor, el que tenga que dar frutos y frutos en abundancia. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos revele que tú eres el único que nos puede, Señor, hacer que seamos hacedores de tu verdad. Tú eres el único, porque instrumentos, Señor, solamente tuyos somos, Señor, y creemos estar en ti, por ti y para ti, haciendo todas las cosas que hoy nos has enseñado. Hoy, Señor, confesamos, Señor, que queremos tener una nueva vida, tener una nueva relación contigo, que seamos llenados, porque vasijas de barro somos, Señor, y queremos que esa llenura que viene solamente de lo alto, Señor, esté en nuestras vidas, Señor. Queremos que nuestras vidas no sean como antes, Señor, que éramos pecadores, pero seguimos siendo pecadores, pero tú nos llevas por ese camino de luz admirable hacia ti, Señor, en donde nosotros vemos tu inmensa misericordia, tu inmensa gracia, Señor, en donde nosotros necesitamos de tu presencia, aquí, ahora y en cualquier lugar, Señor, que nosotros nos paremos. Que demos esa bendición que solamente tú sabes dar, Señor, de ese gran amor, Señor, que tú nos estás enseñando, que es dar sin tener que recibir nada a cambio. Por eso, bendito Dios, levantamos, Señor, nuestra plegaria, Señor, para que sea escuchada hasta el tercer cielo donde tú habitas, y que aquí donde es la morada de tus pies, Señor, también se establezca tu reino, porque existamos, Señor. Tú nos pusiste aquí, Señor, para ser administradores de este hermoso lugar. Pero queremos, bendito Dios, recibirte cuando sea necesario tu segunda venida, que vemos que las promesas, Señor, se están cumpliendo. Muy pronto estaremos delante de ti, y por eso, oh bendito Dios, decimos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú sigues haciendo de nosotros unas nuevas criaturas, Señor, y nunca te has olvidado de nosotros. Mientras ustedes siguen orando, vamos a orar por aquellos hermanos nuevos. Hay gente nueva, pero si no, para la gente del internet, vamos a hacer la oración de fe. Les pediría a ustedes, hermanos, me ayuden. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra esta noche. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo. Entra en mi vida y hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.